conocimiento. Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos. Prepárate, porque ya vamos a empezar. Les recuerdo que estamos trabajando con el reportaje científico. Nuestra intención pedagógica del día de hoy es identificar la diferencia del reportaje con otros textos, ya que trabajamos en la pasada sesión con el reportaje y conocimos su estructura. Hoy vamos a compararlo con la noticia. Luego que la exploremos, vamos a utilizar ¿qué el día de hoy? Nuestra libreta de apuntes, lápices, recortes de periódicos, cuaderno de trabajo, para que puedas tomar apuntes de todo aquello que te resulte útil a la hora de facilitar tu proceso de enseñanza-aprendizaje. Anota todo lo que te pueda servir para comprender lo trabajado. ¿Recuerdan ustedes qué es un reportaje? Un reportaje es un tipo de narración periodística que recompone sucesos de carácter noticioso y los divulga con fines informativos. ¿Saben que estamos trabajando con nuestro cuadernillo de trabajo? Pues llegó el momento de abrirlo y dirigirnos a la página 28. Aquí aparece un reportaje que tendrás que leer. Este está tomado del diario El Clarín, un periódico argentino que publicó este reportaje en julio de este año. Antes de que procedas a leerlo, vamos a contestar las siguientes preguntas en nuestro cuadernillo o cuaderno de apuntes. ¿Consideras necesaria la realización de las pruebas del COVID-19? ¿Por qué? ¿Conoces el significado de la palabra rebrote? Si no lo conoces, investígalo. Según tu punto de vista, ¿cuáles medidas debemos tomar para evitar que se incrementen los casos de coronavirus en nuestro país? Luego de la lectura, completa el cuadro que se encuentra en forma de lista de cotejos en la página 32. Una vez que lo completes, pues envíaselo a tu profesor guía. ¿Qué harás en esta actividad? Sencillo. Tienes 3 columnas, en una de ellas aparecen las características de la noticia y en los 2 siguientes vas a señalar con una X si observas o no cada una de ellas. Muy bien, sé que están trabajando muy fuerte. Ahora, vamos a prestar atención a los siguientes titulares. Autoridades de salud informan baja letalidad del COVID-19 y aumento en disponibilidad de camas. FDA aprueba el Remdesivir como tratamiento para COVID-19. El aceite de coco destruye el virus de COVID-19 según científicos filipinos. Terminamos de observar y escuchar algunos titulares noticiosos de actualidad. Pero ¿sabes qué es una noticia? ¿Para qué sirve esta? Las noticias son textos de validez inmediata y elaboración diaria que reseña para los lectores algún hecho o evento concreto que pueda resultar interesante para la opinión pública. Debes saber que la noticia posee una estructura que busca guardar coherencia entre sí y en relación su eje temático, que se desarrolla, ya sea político, social, económico, cultural o de cualquier otra índole. Exploremos su estructura. Tenemos el título, luego tenemos el lead o entradilla y finalmente el cuerpo de la noticia. Esta estructura sigue el estilo de pirámide invertida. Te invito a poner atención a esta cápsula sobre esta. La pirámide invertida es un concepto de estructura textual que proviene originalmente del periodismo. La idea es colocar la información importante en el titular y en los primeros párrafos de una noticia. De esta forma, lo más relevante se concentra ampliamente en la base de la pirámide, mientras que la relevancia de la información se va reduciendo a medida que el texto alcanza figurativamente la punta de la pirámide, al final del texto.
Ya en la introducción y en su respectivo titular se debe responder a las 7 preguntas básicas que genera una historia. Nuestro quién, qué, cuándo, dónde, por qué, cómo, cuánto, formando así el eje de la estructura del texto. La información se concentra en unas cuantas oraciones, esbozando los hechos brevemente. Los siguientes párrafos avanzan detallando el asunto, incluyendo de forma escalonada las fuentes, las particularidades y la información de contexto necesarias hasta alcanzar la punta de la pirámide invertida. En cierta medida, puedes jerarquizar la información partiendo de los contenidos básicos e ir progresando a medida que aumentan los detalles. Ahora bien, esto no quiere decir que el final ya no sea importante. En cierta medida, puedes jerarquizar la información partiendo de los contenidos básicos e ir progresando a medida que aumentan los detalles. Ahora bien, esto no quiere decir que el final ya no sea importante. Se trata más bien de aprovechar este espacio para especificaciones e información de fondo. De esta forma se complementa el texto. De esta interesante cápsula sobre la pirámide invertida, empecemos a practicar lo trabajado. Tenemos 2 gráficas, una de nuestra pirámide invertida y otra que es un recorte de noticia en donde vamos a identificar cada una de esas partes. Tenemos el título, el subtítulo y nuestro lead o entradilla. Toda noticia necesita incluir la respuesta a las siguientes preguntas, que en la escuela periodística norteamericana se denominan las 5 W. Estas son: ¿qué ha sucedido? O what. ¿Quiénes son sus protagonistas? O who. ¿Dónde ha sucedido? Where. ¿Cuándo ha sucedido? When. ¿Y por qué ha sucedido? Why. A estas 5 preguntas se pueden sumar 2. Las cuales son: ¿cómo ha sucedido el acontecimiento? También llamada how, y cuánto, cuando vamos a hablar sobre cantidades. Esta es how much. A lo largo de la redacción de la noticia, el lector podrá ir comprendiendo el acontecimiento según se vaya encontrando con estas características y estas respuestas previamente explicadas. En este momento vas a abrir tu cuadernillo o tu cuaderno de apuntes. Vamos a, luego de llenar estas preguntas, enviárselas a nuestro docente guía. Las preguntas son: ¿qué es una noticia? Investiga las características que tiene la noticia. ¿Por qué la noticia sigue una estructura de pirámide invertida? ¿Qué son las 5 W y para qué sirven? ¿De qué partes consta la estructura de una noticia? Recuerda siempre enviarle tus respuestas a tu docente guía. Algo importante a la hora de identificar el título es que es un enunciado breve, conciso y preciso acerca del tema que se está trabajando. Este lo podemos identificar, pues regularmente se encuentra en negritas. Los titulares recogen lo esencial de la noticia. Pueden ser informativos o llamativos. El informativo es un resumen de la noticia tal cual es presentada. Sin embargo, el llamativo ofrece unos parámetros y unas figuras literarias que lo que llaman es la atención del público. Regularmente se utilizan para captar totalmente su atención, aunque no estén completamente ligados a este. Los titulares pueden constar de 3 elementos fundamentales: un antetítulo, que regularmente está en negritas, pero se coloca encima del titular principal, que está en unas letras en negritas también, pero más grandes. Un título o cabeza, que ya hablamos sobre él, y un subtítulo. Pero la parte principal
La parte imprescindible de este es el título o cabeza, que cuenta lo esencial de nuestra noticia. Los otros dos, el antetítulo y el subtítulo, se les puede prescindir de ellos, puesto que simplemente se utilizan para ofrecer datos adicionales o complementarios. Profundicemos un poco lo que acabamos de ver. Vas a recortar una noticia y señalar cada una de las partes que previamente hemos hablado sobre su estructura. Y vas a recortar en periódicos impresos o te puedes dirigir también a periódicos digitales y elegirás 5 titulares informativos. ¿Escuchaste bien? 5 titulares informativos y 5 titulares